Muy bien, vamos a compartir entonces, la iglesia está en la serie El Verbo se hizo carne. El tema de hoy es su admirable vida y justamente vamos a desarrollar el versículo que se ha hecho la lectura minutos atrás de Juan capítulo 1 versículo 14. ¿Está bien? Entonces vamos a tratar de esquematizar este versículo al menos en 4 partes y resaltar la admirable vida de Cristo. ¿Sí? ¿Estamos allí? ¿Me siguen? En primer lugar, Cristo es admirable por su encarnación. ¿Ya? Cristo es admirable por su encarnación. Veamos el versículo. Juan 1:14, en la primera parte dice, y aquel verbo fue hecho carne. Mire aquí, querido hermano, hermana, es la eternidad introduciéndose en la humanidad. Y aquel verbo fue hecho carne es la eternidad que se introduce en la humanidad. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo es esto. Ahora, el verbo, ¿quién es? ¿Quién es el verbo? Yo les escucho. ¿Quién es el verbo? Ok, Dios, ¿no es cierto? Porque en el versículo 1 del mismo capítulo de Juan, ¿no? El capítulo 1 de Juan, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces el verbo es Dios. ¿Está bien? El verbo es Dios. ¿Qué se dice del verbo? Según el pasaje de Juan 1:14, ¿no? ¿Qué se dice de Dios? ¿No? Porque entendemos que el verbo es Dios. Dice allí, aquel verbo fue hecho. Fue hecho. Pero ¿qué significa fue hecho? ¿No? ¿Qué significa? Que sin dejar de ser verbo, sin dejar de ser Dios, toma una forma. Esta expresión fue hecho significa que este Dios, ¿no es cierto?, maravilloso, este Dios creador del cielo, de la tierra, creador de todo el universo, ¿no? Este Dios se hizo, toma la forma de algo, fue hecho, toma una forma. La pregunta es, ¿qué forma? ¿Qué forma? Otra vez, el versículo de Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho, ¿qué dice? Carne. Sí, el verbo fue hecho carne. ¿Qué significa ahora? Que el verbo, que Dios tomó la forma de carne. ¿Qué significa eso, no? Que Dios, siendo Dios, entra a la historia de la humanidad tomando la forma de un ser humano. Dios, otra vez, siendo Dios, va a entrar, ¿no?, a la humanidad tomando la forma de un ser humano, como usted y como yo. Así. El Creador entonces va a tomar la forma de una criatura. Así es. Ahora, note esto, ¿no? Dios y ser humano. Observe ese contraste, ¿no?, entre la eternidad y la temporalidad. Ambos extremos se van a unir en un solo concepto. Note eso, ¿eh? Dios, el ser humano, eternidad y temporalidad, y se unen en un concepto. Y este concepto es encarnación. Encarnación, ¿no? Y este es uno de los principales motivos realmente de la Navidad, ¿no? Yo sé que en estas fiestas, cuando se acerca ya la Navidad, uno está preocupado más bien por otros motivos, ¿no? Porque la sociedad le ha dado esos motivos. A ver cómo está la cena navideña, a ver dónde la vamos a pasar, a quiénes vamos a invitar, qué regalo voy a comprar. Uy, no nos hemos olvidado de adornar la casa, hay que preparar la casa con las luces por allí, ¿no? Y estamos con esos motivos secundarios, ¿no?, de la celebración. Pero el motivo principal, o uno de los motivos principales de la Navidad, ¿no es cierto?, del nacimiento de Jesús, es la encarnación. Es la encarnación. Es que ese Dios, ¿no es cierto?, se haga como uno de nosotros, ser humano, ¿no? Ahora, cuidado, ¿no? Cuidado con eso también. No se trata de que Dios se convirtió en ser humano. No se trata de eso, ¿eh?
Se trata de que Dios se hizo ser humano. Otra vez, no se trata que Dios se haya convertido en un ser humano. No, no, no. Porque eso significaría que tendría que dejar su deidad. Y no ha sido así. Él no se convirtió en ser humano. Él se hizo ser humano. Él tomó la forma de un ser humano, sin dejar de ser Dios. Sin dejar de ser Dios, ¿no? Ahora, yo les pregunto algo. ¿Y qué persona de la Trinidad se hizo ser humano? ¿Qué persona de la Trinidad? Usted sabe, ¿no es cierto? La Trinidad, ¿de qué consta? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Qué persona de la Trinidad se hizo ser humano? La segunda persona, ¿no es cierto? Dios el Hijo. ¿Y quién es Dios el Hijo? ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo, ¿no? Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice así: el cual, está hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Nota lo que está diciendo el apóstol Pablo a los creyentes en la iglesia de Filipos? Está diciendo de que Cristo, que Jesús, es Dios. Pero Él no se aferró a ser Dios, a quedarse como Dios y decir, no, yo no voy a tomar la forma de un ser humano. No, Él no dijo eso, ¿no? Sino que Él se despojó de eso para tomar una forma, no para convertirse, sino para tomar una forma de siervo, para tomar la forma de un ser humano, ¿Esto no le parece admirable? Cristo es admirable por su encarnación, porque esta humanización incluye toda la plenitud del ser humano, ¿no? Todas sus dimensiones. Jesús se hizo ser humano como nosotros. Él tuvo que nacer, tuvo que crecer, tuvo que morir. Sí, claro, muere con un propósito, pero Él resucitó el tercer día, ¿no? A diferencia de los demás, por supuesto que sí. Pero Él tuvo que estar entre nosotros, que lo vamos a ver luego, en unos minutos. Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en la gracia para con Dios y los hombres. Porque Jesús fue un ser humano como nosotros. ¿Amén? Ok, entonces, en primer lugar, Cristo es admirable, ¿por qué? Otra vez, Cristo es admirable por su encarnación. Muy bien. Cristo es admirable por su encarnación. En segundo lugar, Cristo es admirable por vivir entre nosotros. Eso es admirable. Cómo ese Dios maravilloso toma la forma de un ser humano para estar con nosotros, para habitar entre nosotros, para vivir entre nosotros. Y el texto dice así, Juan capítulo 1, versículo 14. Y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. El resultado de esta encarnación hace que Dios habite en el mundo, viva en este mundo terrenal. Y recuerde que habitar, según el texto, ¿no?, significa morar, ¿no?, en un tabernáculo o vivir en una tienda, dando a entender el establecimiento de una residencia permanente. No es que Dios toma forma de un ser humano solamente para un momentito nada más. No solamente como para cumplir algo, voy a tomar la forma de un ser humano ya solamente para cumplir con la misión, para morir en una cruz. No, Él toma la forma de un ser humano desde el vientre de esta mujer y se forma y nace y crece, como lo hemos explicado. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué? Para poder habitar entre nosotros. Establece su residencia de manera permanente en ese ser humano. Vivió entre nosotros como un ser humano, pero recuerde, sin dejar de ser Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 9. A ver qué dice. ¿Usted lo puede leer fuertemente a la voz de 3? ¿Sí? ¿Me acompaña con la lectura? A ver, a la voz de 3. 2, 3. ¿En quién habita corporalmente, físicamente, toda la plenitud de la deidad? ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Porque en Él habita corporalmente, físicamente, toda la plenitud de la deidad.
Miren cómo lo traduce, ¿no? Esta versión, la Nueva Traducción Viviente. Dice allí: pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios. ¿En qué? En un cuerpo humano. Interesante, ¿no? En un cuerpo humano habita toda la plenitud de Dios. Por eso que podemos afirmar lo siguiente, que Jesucristo era plenamente Dios y plenamente humano. Quizá usted ha escuchado la expresión 100% humano, 100% divino, ¿no es cierto? Sí, eso es correcto. Plenamente Dios, plenamente humano era Jesús. Jesús toma la forma de un ser humano sin dejar de ser Dios. Así es. De esa manera pudo vivir entre nosotros. Estuvo con nosotros. Jesús caminó en las calles como nosotros. Enseñó, comió, lloró, murió. Claro, resucitó y ascendió a los cielos. Jesús, ese Dios maravilloso, hecho hombre, habitó entre nosotros. Los apóstoles estuvieron con Él. Ellos lo vieron, ellos lo escucharon, ellos lo tocaron. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 va a decir: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante. ¿A quién? Al verbo de vida. ¿Y quién es el verbo de vida? Cristo. Es Cristo. Está diciendo el apóstol Juan en esta carta. Nosotros lo hemos visto. Él estuvo con nosotros, caminó con nosotros. Nuestros ojos lo han contemplado. Nosotros lo hemos tocado. Nuestras manos lo han palpado. Él estuvo en medio de nosotros. Por eso que Cristo es admirable, por vivir entre nosotros. Así es, cumpliendo así la profecía del profeta Isaías. Isaías capítulo 7, versículo 14, en esta versión, la traducción en el lenguaje actual dice: muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo. ¿Y cómo lo llamarán? ¿Qué dice? Emanuel. ¿Y qué significa Emanuel? Así es, Dios con nosotros, o Dios está con nosotros. Eso significa Emanuel. Y eso se cumplió en Jesús, porque Él habitó entre nosotros. ¿Cómo no puedo admirar a Cristo? ¿Cómo no voy a admirar a Cristo? Si Él, dejándonos, ¿cierto?, su gloria, su trono, se hizo como nosotros, para experimentar los mismos dolores, los mismos sufrimientos, para experimentar a veces soledad, a veces de repente la decepción de mucha gente que cuando Él quería, ¿no es cierto?, que escuchen el mensaje, lo rechazaban. ¿Cómo no admirar a este Cristo maravilloso que va a dar su propia vida en esa cruz por amor a nosotros? Que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Por supuesto que sí. Por eso que uno puede adorar a Cristo, expresar esa alabanza a Él, por lo maravilloso que Él es. Amén. Y porque habitó entre nosotros. Y Él entonces nos conoce y sabe qué es lo que sufrimos, qué es lo que luchamos a diario. Y por eso que está disponible para nosotros. Por eso que está ahí siempre inclinando su oído para escuchar nuestro clamor. Sí, Él nos ha dicho que nos dejaba el Espíritu Santo para poder acompañarnos. Ahí está el Consolador. Pero Él también nos dijo que no nos iba a dejar solos, sino que iba a estar con nosotros hasta el fin. Y así es. Cristo siempre está con nosotros. Y como verbo encarnado y habitando entre nosotros, los discípulos pudieron ver su gloria, su gloria. Repasamos. Número 1. Cristo es admirable por su encarnación. ¿Ya? Otra vez, Cristo es admirable por su encarnación. Número 2, Cristo es admirable por vivir entre nosotros. Vivir entre nosotros. Muy bien. En tercer lugar, Cristo es admirable por ser hijo único de Dios. Así es. Cristo es admirable por ser hijo único de Dios. Volvemos otra vez al pasaje, Juan capítulo 1, versículo 14. Recuerden que es el texto que estamos estudiando en esta hora. Y dice ahora el texto: y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre. Y vimos su gloria. Otra vez el apóstol Juan está describiendo que él pudo ver la gloria de Cristo. Y lo ve como el único, ¿no? El unigénito del Padre. Un ejemplo claro de esta declaración del apóstol Juan es lo que sucedió en la transfiguración. ¿Se acuerda? Aquel momento en el cual Jesús se transfigura. Miren, vamos a leer Lucas capítulo 9, versículo 28 al 32 y luego leemos el versículo 35. ¿Okay? Sígame allí con la mirada, está también en la presentación. Lucas 9, 28 al 32. Dice así: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Ok, lo que está haciendo Jesús es pidiéndole a Pedro, a Juan, a Jacobo, ese círculo más íntimo que él tenía también, para que lo acompañe en este tiempo especial. Y entonces le dice: Pedro, Juan, Jacobo, por favor acompáñenme, vámonos al monte para orar. Ellos acompañaron a Jesús y se fueron entonces al monte a orar. Y entre tanto que oraba, que estaba Jesús allí en esa comunión con su Padre, la apariencia de su rostro, del rostro de Jesús, se hizo, ¿no es cierto?, otra. Se hizo otra. Y su vestido blanco y resplandeciente, ¿no? ¿Se acuerda usted de la experiencia que tuvo Moisés cuando estuvo en el monte y luego baja del monte? ¿Cómo su rostro resplandecía? Ya, algo así, ¿no? Ahí está el rostro de Jesús. Sus vestidos ahora eran blancos y resplandecientes. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, que hablaban con Jesús mientras él estaba orando. ¿Quiénes eran estos 2 varones que hablaban con Jesús? ¿Quiénes eran? Moisés y Elías. Quizá de alguna forma representando en este caso Moisés a la ley y Elías a los profetas, como diciendo, ¿no?, hablando allí con Jesús, que ahora se está cumpliendo lo que las escrituras decían acerca de él, acerca del Mesías, de Cristo el Salvador. Ahí está el texto, dice: quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. El cumplimiento de la promesa del Mesías Salvador, aquí está. Entonces Pedro, ¿no?, y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, haciendo fuerza para que sus ojos no se cierren. ¿Qué dice el texto? Que ellos vieron la gloria de Jesús. Ellos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Cristo es admirable, ¿no? Sí, por la gloria que manifiesta, pero la gloria como del unigénito del Padre. Versículo 35 ahora. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. La gloria manifestada en Cristo no es temporal, es eterna. Siempre esa gloria estuvo con Cristo, estuvo con Jesús, estuvo con Dios el Hijo, porque justamente Él es Dios, aún antes de su encarnación. Pero en su vida terrenal siempre Cristo buscó la gloria del Padre. Y esto es algo que uno tiene que resaltar. Nunca Cristo buscó su propia gloria. Juan capítulo 8 versículo 50 va a decir: pero yo no busco mi gloria. Siempre Cristo, siempre Jesús buscó la gloria del Padre, siendo Dios, siendo Dios. Querido hermano, hermana, esta es una gran lección para nosotros, para no estar buscando nuestra propia gloria, para no estar buscando solamente un reconocimiento de las personas porque hago esto o aquello. No tenemos que buscar nuestra gloria, tenemos que buscar siempre la gloria de Cristo, la gloria de Dios. Porque a Él debe ser siempre toda la gloria, la honra y el honor, no a nosotros, sino a Él. Amén. Esto es importante. Cristo nos enseña esto. Qué admirable, ¿no? Porque aún siendo Dios, Él podría también recibir la gloria, pero Él dice: no, yo no busco mi gloria, yo busco la gloria del Padre. Por eso que hago su voluntad. Por eso que hago lo que Él me manda.
Y por eso que él estaba siempre en esa comunión permanente con el Padre. Siempre tomaba tiempo para irse a orar. No importa la agenda recargada que él tenía, pero siempre separaba espacios para ir, sea muy temprano por la mañana o muy tarde. Pero siempre vamos a ver a Jesús buscando al Padre en oración, porque él siempre quiso hacer la voluntad del Padre y nunca buscó su propia gloria. Algo que tenemos que aprender mucho nosotros, ¿no? Porque a veces nosotros estamos buscando siempre el reconocimiento de los demás. Siempre que puedan halagar o alabar lo que hacemos, lo que decimos. No, hermano, hermana, lo que debemos buscar siempre es la gloria del Señor, no nuestra. Ahí está, ¿no? Pero yo no busco mi gloria, porque esta gloria obviamente no dependía de él, sino de su relación con el Padre Celestial. Y Jesús fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esta gloria de Jesús le correspondía por ser unigénito del Padre. ¿Qué significa esa expresión, no? El unigénito del Padre. Esta expresión significa que es el único de esta clase. ¿Qué significa? Que no hay, no existe ni habrá otro hijo de Dios. No hay más que Jesús, más que Cristo, el Salvador. No existe otro hijo de Dios. Si alguien viene y le dice algo distinto a esta verdad, usted no tiene que creer en eso, porque es mentira. Porque Cristo es el único Hijo de Dios, solo Jesucristo. Por lo tanto, si es el único Hijo de Dios, único en su clase, Cristo también es Dios. Cristo es admirable por ser Hijo único de Dios. ¿Repasamos? ¿Se acuerda cuál fue el primer punto? Cristo es admirable por su encarnación. Muy bien. En segundo lugar, Cristo es admirable por vivir entre nosotros. Muy bien. En tercer lugar, Cristo es admirable por ser Hijo único de Dios. En cuarto lugar, Cristo es admirable porque está lleno de gracia y de verdad. Cristo es admirable porque está lleno de gracia y de verdad. Volvemos otra vez, Juan capítulo 1, versículo 14, y lo vamos a encontrar en la última parte de ese versículo. Y ahí vamos a encontrar que dice, lleno de gracia y de verdad. Esto es lo que observaron los discípulos. Cristo estaba lleno de gracia, porque su amor inagotable comenzó a extenderlo a aquellos que lo necesitaban. Gracia, recuerde, es un favor inmerecido. Es algo que nosotros no merecemos, pero Él lo extiende hacia nuestras vidas. Porque así es Dios. Porque Él nos ama, ¿no? Esa gracia inmerecida, ¿no es cierto? Ese favor inmerecido hizo que Jesús fuera a esa cruz por nuestros pecados, trayendo a nuestras vidas esperanza, libertad de la esclavitud del pecado, permitiendo la transformación de nuestras vidas, para ya no vivir como la gente que no conoce a Dios, sino que desechando nuestra vieja naturaleza pecaminosa, entonces ahora, por la obra del Espíritu Santo, pueda renovar mis pensamientos y mis acciones y mis actitudes. Esa es la gracia de Jesús, esa es la gracia de Cristo, un favor que no lo merecemos. ¿Quién de nosotros merece que Dios perdone nuestros pecados? Ninguno lo merece, porque fuimos nosotros quienes decidimos apartarnos de Dios, darle la espalda a Dios. Si no, acuérdese nomás de antes de conocer a Cristo. ¿Cómo era usted? ¿Acaso usted muchas veces no rechazó el Evangelio? ¿Cuántas veces de repente se resistió a escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántas veces por allí alguno se burló aún del mensaje? O comenzó a criticar cuando no era creyente a los que sí lo eran, diciendo, ¿cómo ellos son cristianos? ¿Cómo pueden creer en la religión? Y tantas cosas decíamos. Pero note cómo, a pesar de eso, su gracia nos alcanzó. Sin merecerlo, Él nos amó. Y de una manera increíble, incondicional, inagotable. Porque así es Dios. ¿Cómo no voy a admirar a Cristo por ese amor tan grande de dejar, ¿no es cierto?, esa gloria para tomar la forma de un ser humano, habitar entre nosotros, pero luego entonces cumplir con esa misión del Padre
y morir en esa cruz por nosotros. Ese es Cristo, que está lleno de esa gracia que nos alcanza y nos bendice. ¿Cómo no obedecer a Cristo? ¿Cómo no seguir sus pisadas, sabiendo lo que Él ha hecho por nosotros? Querido hermano, querida hermana, ¿no está agradecido usted por eso? De verdad hay mucho por agradecer a Dios. Pero hay algo más que dice el texto, ¿no? Lleno de gracia, pero también lleno de verdad. Lleno de gracia y de verdad, lleno de verdad. Así es. Y esto lo experimentaron también los discípulos. Cristo estaba lleno de verdad. No había nada falso en Él. Jesús declaró de sí mismo que Él era la verdad. ¿Se acuerda? Él dijo: yo soy el camino, ¿qué más? La verdad y la vida. Él declaró de sí mismo que Él era la verdad. Y había venido a este mundo para dar testimonio de la verdad. Cristo siempre ha sido fiel a la palabra de Dios. Siempre ha sido fiel a la misión que el Padre lo envió. Cristo es coherente, por lo que Él dice lo hace, porque Él siempre cumple lo que promete. Así es Cristo. Por eso que usted y yo podemos confiar y creer en Cristo, porque Él es verdadero. Porque Él es verdadero. Amén. Yo no sé si hoy de repente usted está experimentando algunas luchas y batallas en su vida. Jesús también la experimentó. Así como usted está enfrentando tentaciones, así Cristo enfrentó la tentación. Así como Cristo, ¿no es cierto?, en la tierra como humano experimentó el desprecio, el maltrato de otros, quizá también usted lo está experimentando hoy. Por eso que Cristo le entiende. Cristo sabe eso. Y Él quiere alcanzarle con su gracia, con su amor, para que usted sea una persona diferente, distinta. Él quiere transformar su vida y hacerle una nueva criatura. La encarnación fue necesaria para cumplir con el plan de redención de Dios, porque la redención solo era posible con la entrega de la vida. En este caso, con la muerte de Jesús en la cruz. Pero Cristo, al ser hecho ser humano, también experimentó, como les decía, tentaciones, angustias, sufrimientos. Eso significa que Él sabe lo que usted está viviendo hoy en día. Él se compadece de nosotros. Es por eso que nos dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cristo nos dice: sí, en el mundo van a tener aflicción, pero tenemos que confiar en Él, porque Él ha vencido al mundo. Tenemos que creerle a Él y seguirle. Cristo es admirable porque se hizo ser humano como nosotros. Cristo es admirable porque vivió como uno de nosotros y entre nosotros. Cristo es admirable porque es el único Hijo de Dios y siempre buscó la gloria del Padre. Nunca buscó su propia gloria. Cristo es admirable porque está lleno de gracia y lleno de verdad. Su amor es inagotable, es incomparable. Y su fidelidad es para siempre. Hermano, hermana, amigo, amiga que nos acompaña en este servicio, la vida de Cristo es admirable y Él está disponible para cada uno de nosotros. Cristo está disponible para usted, para mí. ¿Le gustaría recibir a Cristo en su corazón? Para que Él pueda transformar su vida y hacerle una nueva persona. Es una decisión personal. Es una decisión personal. ¿Qué le parece si oramos? Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Quizá usted todavía no ha recibido a Jesús en su corazón, pero al escuchar su palabra se da cuenta que necesita de ese Cristo Salvador en su vida. Permítame ayudarle a través de una oración. Yo voy a decir unas palabras y usted lo puede tomar esas palabras como si fueran sus propias palabras. O decirlo también de una manera particular. Y de esta manera entonces entregar su corazón a Cristo. Dígale así a Jesús: Señor Jesús, reconozco que soy una persona pecadora, que he vivido lejos de ti. Pero hoy, al escuchar tu voz, reconozco que necesito de ti.
y te pido perdón por mis pecados. Te suplico que me perdones, Señor. Ven a mi vida, oh Cristo, sálvame. Realmente quiero, Señor, que tú puedas transformar mi vida, puedas cambiarme. Ya no quiero vivir así, Señor. Ven a mí, oh Dios. Ven a mí, Señor, y sálvame. Gracias, Jesús, por escuchar mi oración. Gracias. Seguimos orando, por favor. Usted no abra todavía sus ojos. Yo quisiera orar por aquellos que han tomado esta decisión de entregar sus vidas a Jesús. Si usted ha hecho esta oración, ahí donde está, por favor, levante su mano. Yo le voy a ver desde aquí para orar por usted. ¿Hay alguien? Ahí donde está, levante su mano. Yo le veo desde aquí. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Usted que ha levantado su mano, por favor, póngase en pie. Ahí donde está, póngase en pie, por favor. Sí, gracias. Póngase en pie. Padre Celestial, tú conoces los corazones de cada una de estas personas. Y tú sabes que con sinceridad ellos se entregan a ti, Señor. Y así como nos enseña tu palabra, que sea tu Espíritu Santo que ahora esté en sus vidas, pueda guiarles siempre a toda verdad. Por favor, Señor, te lo suplicamos. Tú sabes, oh Dios, también sus luchas y batallas. Tú sabes lo que ahora están enfrentando. Trae, Señor, esa fortaleza, ese consuelo, esa ayuda para sus vidas. Por favor, Señor, sé propicio para cada uno de ellos. Ten misericordia. Gracias. Gracias, Señor, por la decisión que hoy ellos están tomando, para que tú seas el Señor de sus vidas. Tomen asiento, por favor. Padre Celestial, te doy gracias por tu iglesia. Que podamos, oh Dios, ser agradecidos por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Pero también, oh Dios, nunca dejar de admirar lo maravilloso y asombroso que tú eres. Realmente nos amas tanto, Señor, que fuiste capaz de enviar a tu único Hijo para poder morir en una cruz por nosotros. Gracias, Señor. Pero ayúdanos ahora a nosotros que te conocemos a ser obedientes y buscar tu gloria, Señor, poniendo en práctica siempre tu palabra en nuestras vidas, evidenciando esa transformación que tú has hecho en nosotros, para que así entonces al dar fruto, Señor, sirva de testimonio para aquellos que aún todavía no te conocen. Usa nuestras vidas, Señor, para tu gloria. Te lo suplicamos así como iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.